sacar algunas conclusiones, ¿no? Presentar algunos apuntes que también tenía en una presentación que al final yo no pude hacer por motivos personales, que fuese ese día del taller que teníamos también de cómic, que no se pudo celebrar. Lo dejamos ahí pendiente para el futuro, para otra ocasión. Y bueno, pues eso, comentar algunas conclusiones, comentarlas también con vosotros si queréis hacer alguna aportación. Y, y después poco más, pues eso, acabar de explicaros un poco cómo se va a finalizar el curso. Entonces, si me permitís, voy a compartir la pantalla. A ver si, un momento. No sé si veis la pantalla ahora. Sí. Sí. Bueno, pues esto realmente ya formaba parte de mi presentación, pero bueno, lo he adaptado un poquito a algunas de las cosas que hemos estado comentando. Entonces me gustaría simplemente acabar pues quizá con algunas, porque yo creo que hay muchas, ¿no? Pero algunas de las claves que hemos ido viendo que pueden servir para mejorar la comunicación cuando estamos hablando de temas ambientales, ¿no? O sobre todo del cambio climático, ¿no? Que también hemos estado hablando bastante estos días. Entonces, una de las cuestiones que estuvimos discutiendo, ¿no? Y esto también fue en el día que hablamos de psicología ambiental, es todo ese aspecto de comunicación positiva, ¿no? Que más allá de ver, como comentamos, la importancia, ¿no? De transmitir el mensaje tal cual es, que es la realidad, ¿no? Y la realidad no es muy positiva a veces, o sea, sino hay que contar, hay que hablar de los impactos del cambio climático, hay que hablar pues bueno, de los desastres que están habiendo, ¿no? De las catástrofes que están habiendo también por culpa del cambio climático, y eso es importante transmitirlo. ¿Vale? Pero tenemos que tener en cuenta que si únicamente lanzamos esos mensajes, ¿no? Como ya hablamos, pues al final se generan una serie de emociones negativas que muchas veces lo que hacen es desconectar a las personas de la acción, ¿no? O de cualquier situación más, de cualquier conexión realmente con el cambio climático y con temas ambientales. Con lo cual, es necesario utilizar también mensajes positivos, ¿no? Hablar de soluciones, como menciono aquí. Y en ese sentido, aquí he elegido como tres términos o tres dimensiones que yo creo que son importantes y estamos hablando de cambio climático como tal, pero podemos enfocarlo desde la urgencia, por un lado, ¿no? Es necesario actuar de forma urgente porque realmente los impactos pues los estamos viviendo ya y cada vez van a ser más frecuentes y más intensos. Entonces, es urgente y eso es un término que no es negativo, sino que, bueno, lo único que pone de manifiesto es la necesidad de ir con prisa, ¿no? Con urgencia. El concepto de desafío sería el segundo, el reto, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un reto, normalmente eso lo que nos hace es conectar más, ¿no? O sea, realmente es algo más motivador, con lo cual, pues bueno, hablar de ese desafío, de ese reto. Y la tercera dimensión también de la oportunidad, ¿vale? Que eso sí que quizás sería más en un aspecto positivo, ¿no? Hablar de qué oportunidades hay. El último día hablábamos, por ejemplo, con Thais, que hablaba más desde una visión empresarial y nos contaba, pues bueno, que hay muchas empresas que realmente están cubriendo nichos del mercado, ¿no? O sectores del mercado que están muy alineados con temas ambientales y climáticos y son oportunidades, ¿no? Que al final pues contribuyen a frenar el cambio climático, contribuyen a solucionar problemas ambientales y bueno, ya están ahí. Entonces, eso yo creo que es fundamental el, el contarlo y el saber explicarlo para también, de alguna forma, pues inspirar y motivar a otras personas. Después hemos estado, creo, también hablando mucho del tema de la ciencia, ¿no? Y yo ahí soy bastante crítico. El otro día hablaba también cuando estaba Marianne,
de ese problema que hay en la comunicación de hoy en día, que quizá ya no se basa en la ciencia ni en las evidencias, sino que simplemente se basa en una dialéctica, en un discurso que lo único que pretende es imponerse a otro, sin que sea verdad. O sea, simplemente con el propósito de, pues eso, de ganar una conversación, ¿no? Un debate, o a nivel político sobre todo, pues últimamente estamos viendo que esto se utiliza desde todos los puntos, ¿no? Más allá de buscar la verdad, se busca tener razón. Eh, Esto es así, vivimos en este momento de de mucha información de fake news también, ¿no? De mucha información falsa, pero si al final nos vamos a dedicar a comunicar y lo que queremos es concienciar y educar en temas ambientales, no nos queda otra que realmente basarnos en la ciencia y tener una argumentación que esté basada en hechos de confianza, en hechos reconocibles y en hechos científicos, ¿no? Y que sean de un consenso. Entonces, bueno, yo creo que esto es fundamental, el estar bien, tener un buen conocimiento, ¿no? Estar bien documentado. Y eso también se nota a la hora de comunicar, ¿no? Y normalmente cuando realmente demuestras que eres un comunicador que te basas en la ciencia, pues el receptor al final también lo nota de alguna forma, ¿no? Y es uno de los aspectos que yo diría también claves, ¿no? También hemos hablado mucho, y esto lo voy a comentar en dos aspectos diferentes, ¿no? La parte emocional, que después veré, y en la realidad de las personas. Bueno, esto siempre se suele utilizar el mismo ejemplo, ¿no? No podemos estar hablando del oso polar que se le derrite el pedazo de hielo, ¿no? Que bueno, pues está muy bien también, se puede contar, pero quizá eso no conecta con nosotros lo suficiente. O conecta solo el momento en el que lo vemos, pero no es, no es suficiente para movernos, ¿no? O para realmente tener una conciencia a largo plazo. Sin embargo, hay otras cosas bueno, pueden ser como más conecten con nosotros. El otro día hablaba con una persona joven que está acabando ahora un máster en la universidad, y me hacían, bueno, de hecho me estaban haciendo como una pequeña entrevista para un trabajo, y me decían, como asustados e indignados, ¿no? Me preguntaban, ¿es verdad que dentro de un tiempo no va a haber chocolate, ¿no? Por culpa del cambio climático. Era un poco como eso es lo que bueno, pues yo creo que eso es un discurso que se está utilizando a utilizar cada vez más, ¿no? Todas esas formas de hablar de qué impactos realmente vamos a tener en la vida cotidiana. Pues quizá eso, ¿no? Si no llegamos a frenar el cambio climático, habrá un momento que muchos alimentos o muchos productos, el café, el chocolate, de eso se suele hablar bastante, ¿no? Quizá pues se convierten en productos como de súper especiales, ¿no? Gourmet total. Pues bueno, de esa forma a veces sirve un poco para conectar con esa realidad de las personas, ¿no? Y después, por ejemplo, también otro aspecto muy importante es el contar historias reales, ¿no? Cuando un testimonio real, pues nos cuenta un hecho que ha vivido, pues creo que eso realmente toca mucho, nos va a afectar mucho más, ¿no? Yo el otro día, también cuando estaba Juan y Thais hablando en la sesión presencial, os recordaba el caso del alcalde de Alcanar, ¿no? Que hace unos días salió no sé si visteis el programa de La Sexta, que hicieron un documental, ¿no? Sobre Alcanar y el cambio climático, porque en ese municipio, pues justo en los últimos años, realmente las inundaciones a causa de lluvias torrenciales, pues se repiten de forma como muy frecuente y muy intenso, ¿no? Que es lo que venimos hablando muchas veces, ¿no? Los impactos serán más frecuentes y más intensos. Yo lo suelo repetir mucho, pero es la realidad. Entonces, ha pasado de ser un municipio donde sí existía la gota fría, existían las danas, pero impactos severos y duros de inundaciones en el municipio pues se daban cada 50 años posiblemente, y en los últimos 10 o 15 años, de forma periódica, se ha repetido, ¿no? Cada 2 3 años ha habido una inundación muy severa, muy fuerte,
que ha hecho pues daños a infraestructuras y personales y a todos los niveles muy fuertes, ¿no? Esto lo contaba el otro día, salió el reportaje que me imagino que se grabaría hace unos meses en el programa de La Sexta. Era también como una llamada, ¿no? A las administraciones más de un nivel superior, incluso de hecho, pues él hablaba que, que lo ha estado intentando, el hablar a nivel regional y nacional, incluso ha tenido reuniones. Y bueno, al final el resultado ha sido que no sé si habéis escuchado la noticia, pero hace unos días el alcalde de Alcanar ha dimitido y principalmente ha dimitido porque no puede gestionar esa situación, ¿no? Porque es imposible. O sea, no se puede llevar a una reconstrucción desde un municipio sin contar con más apoyo, no digo que no lo haya, pero con más apoyo a nivel regional y nacional. Esto además se une a que se ha anunciado ya también hace unos meses, ya lo leí, que Alcanar es el municipio que más, eh, no, bueno, no voy a decir emigrantes porque quizá no lo son, pero, o refugiados, que también se utilizan esas palabras, pero personas que han abandonado su hogar para irse a otro sitio precisamente por ese motivo, con lo cual se convierten de alguna forma en emigrantes o refugiados climáticos, ¿no? Han huido, han abandonado sus casas realmente por el cambio climático, por los impactos del cambio climático. Y esto es algo que pues vamos a ver con más frecuencia. Todas esas historias, de alguna forma, que son muy cercanas, que son de un municipio que apenas está pues tocando la provincia de Castellón, eh, pues nos pueden tocar más, ¿no? Y pueden generar un interés más conectado. Después, comunicación desde la pedagogía. Creo que esto también es importante, ¿no? El comunicar y al mismo tiempo intentar educar, ¿vale? Educar y dar las herramientas para poder ir más allá, ¿no? No solo quedarnos en un mero mensaje, sino en esa comunicación. Además, hablábamos también de comunicación debería ser algo recíproco, ¿no? Algo que no solo sea lanzar un mensaje, sino que pueda existir un diálogo, pueda existir una transferencia de conocimientos, un debate. Bueno, yo creo que eso también es fundamental. Bueno, historias humanas, os decía antes que también estaba muy conectado con lo otro, ¿no? Y creo que, pues bueno, pues todas esas narrativas deben conectar más también a nivel emocional. Y después la comunicación creativa. Hay que buscar nuevos discursos. Esto cada vez creo que se está buscando más. Aquí hemos tenido el caso de Fede Llorca, por ejemplo, que nos habló de la interpretación, que creo que fue un ejemplo buenísimo, ¿no? De cómo conectar más a nivel emocional. Teníamos, como os digo, la otra sesión, era de Julia Cejas. De hecho, este dibujo del cómic de esta ilustración es de Julia Cejas, precisamente que bueno, nos quedamos un poco ahí, pero para mí el arte y la creatividad es una vía que permite conectar muchísimo con las personas, ¿vale? Yo creo que el arte en general lo que permite es captar la atención de esas personas que están ahí. Nos va a permitir quizá captarlos, que quizá con un discurso más técnico, ¿no? Más científico, pues muchas veces la gente no hace caso. Con el arte es más fácil captar. Eh, bueno, de hecho os voy a poner ahora algún ejemplo que tenía también en esta presentación. No era mi intención, pero os la pondré y os cuento algo más. Y bueno, la cooperación, fundamental, lo dijimos, ¿no? Utilizando esa frase de la acción individual suma, pero la acción colectiva transforma. Hay que intentar que cuando educamos, que cuando comunicamos, que se genere esa asociación, ¿no? Esa comunidad para poder actuar, ¿no? Porque realmente es como realmente somos capaces después de hacer cambios y transformaciones a nivel social o económico o ambiental, ¿no? Como es el caso. Con lo cual, esa motivación de cooperación. Y más allá de la comunicación, como dijo el primer día Sera Huertas, insistió muchísimo, cualquier tipo de comunicación ambiental, cualquier tipo de educación ambiental, el fin último, el fin que tiene que perseguir realmente es la acción. O sea, si no conseguimos que al final haya una acción, un cambio, pues nos vamos a quedar quizá a mitad camino, ¿no? Es importante también
la transferencia de conocimiento y importante conectar con las personas, pero al final debemos conseguir que eso se traduzca en impactos, ¿no? En la comunidad. Y bueno, yo creo que poco más. Os voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos del tema del arte, ¿no? ¿Vale? Que era también parte de la presentación que tenía preparada para el otro día. Y como os decía, creo que capta la atención. Aquí hay, si os dais cuenta, hay unos cubos de hielo que representaban como las horas de un reloj. Hay 12 cubos de hielo representando como el tiempo. Esto es del 2015, ¿eh? Esto es una obra que se hizo hace bastantes años, hace 10 años ya. Y lo que simbolizaba de alguna forma era cómo el paso del tiempo, pues se va derritiendo el hielo, ¿no? Es como demostrando esa urgencia que hablábamos antes. Demuestra ahí de alguna forma cómo se derrite el hielo y, y el tiempo se acaba. Me llama la atención además porque yo esta presentación, esta imagen la he utilizado mucho en presentaciones y hace pocos días, de hecho no conseguí captar la imagen, la vi, pero ahora ya no sé exactamente de qué fuente era o de dónde era, pero salieron unos jóvenes activistas como en las antiguas orcas estas del lejano oeste, ¿no? Que le ponían a las personas la soga en el cuello, en una especie de marco de madera, y ellos están apoyados en un cubo de hielo, como demostrando, ¿no? Un poco también ese tiempo que se acaba, ¿no? Y que nos va a matar directamente, ¿no? A estrangular. Y me llamó también la atención. Bueno, este no sé si lo conocéis, es Isaac Cordal, es un artista que suele ser bastante crítico con temas ambientales. Esta obra se llama Políticos discutiendo sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global, un poco ahí como reflejando también cómo la inundación les ahoga, pero ellos siguen todavía discutiendo, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos, tampoco es ahora el momento, pero si tenéis interés, pues os podría compartir algunas cosas más sobre el tema del arte y cambio climático, ¿no? Que nuestra asociación Cresol, de hecho, es una de los pilares o de las líneas que más estamos trabajando desde hace tiempo. Entonces, bueno, si tenéis ahí alguna curiosidad, pues os podría a lo mejor dar algunas pistas más o algunos ejemplos. Eh, bueno, no sé, simplemente, como os digo, era comentar algunos aspectos clave que quizá pues algunos de vosotros ya tenía presente y además creo que a lo largo del curso los hemos estado hablando eh, repetidamente. No sé si tenéis algún comentario al respecto o queréis añadir o criticar algo. Ahora podéis, si no estoy aquí, además como no os veo, que estáis todos ahí ocultos tras la cámara. No sé si... No, que te escuchamos, que estamos aquí. Vale, bueno. Nada, más que nada, esas diapositivas las había puesto quizá, pues eso, como conclusión de alguna forma, ¿no? Creo que es importante tener esas claves presentes. Quizá, como digo, estas son algunas, seguro que hay más, pero creo que esas son bastante importantes y a la hora de, pues eso, de comunicar, de intentar generar una campaña, ¿no? De comunicación o cualquier aspecto pues se tiene que tener en cuenta. Nosotros a lo largo del curso, de alguna forma, pues hemos intentado también que estuvieran presentes, ¿no? Que hubiera, pues, eso, pues en parte que hubieran información más o menos científica, con gente que sea especialista en la materia, ¿no? Que pueda venir a hablar directamente, pues que puedan explicar nuevas formas de comunicar, cómo conectar más con las personas, cómo piensa el ser humano, ¿no? Con todo aquello de la psicología, los comportamientos. Bueno, pues un poco hemos puesto el foco ahí en este curso precisamente porque pensamos que es lo más importante, ¿no? Después, por otro lado, pues cada uno puede abarcar diferentes temas, diferentes ámbitos, ¿no? Quizá más en reciclaje, otros más en educación más del medio ambiente, de la naturaleza, en temas de agua, en temas de cambio climático. O sea, está claro que hay un abanico
inmenso, pero bueno, las claves al final son las mismas. Hables de lo que hables, ¿no? Es parte de la comunicación, incluso más allá de los temas ambientales, si hablamos de temas sociales o de otro tema, pues estas claves también nos van a servir, ¿no? Que muchas veces pues no dejan de ser también, estar relacionadas con temas de marketing, ¿no? Y comunicación más pura, ¿no? Así que bueno, no sé, si no tenéis ninguna consideración, eso era un poco simplemente las conclusiones muy breves que quería daros. Y también por otro lado, me había puesto aquí, porque el otro día compartí con vosotros el libro este, no sé si se ve muy bien, porque aquí con el zoom ahora va a ser difícil. Bueno, da igual, es un libro de Schopenhauer, que es El arte de tener razón. Hablando un poco de esas estrategias dialécticas, ¿no? que se están utilizando hoy en día y que, bueno, que sin saberlo, pues mucha gente, de hecho sin saberlo, yo creo que pues al final utiliza estas 38. Realmente este libro lo que recoge son 38 estratagemas, ¿vale? 38 estrategias para tener razón, ¿vale? Y realmente este libro está escrito a mediados de 1800, alrededor de 1850, o sea, imaginaos los años que hace, y es que me resulta súper actual. O sea, porque realmente cuando empezáis a leerlo, os dais cuenta de que cualquier discusión política que se precie hoy en día, pues está utilizando la mayoría de estas estrategias, ¿no? Y al final, pues eso, no dejan de ser formas de imponerse al adversario sin ni siquiera tener esa razón. Bueno, ese libro lo comenté el otro día porque hablando con la ponente, con Marianne, pues estaba hablando un rato antes con ella, tomando un café, preparando la sesión y estábamos hablando de ese tema y bueno, decidí llevarme el libro a la jornada, a la ponencia y os conté un poco este tema. Y, y estaba pensando también, porque en algún momento os he comentado algunos otros libros y quizá pensaba que era un buen momento para recomendar, simplemente recomendar algunos libros que creo que son interesantes, que a lo mejor los he comentado en algún momento y no sé, pues a veces, ahora que vienen Papá Noel y los Reyes y todo eso, y a veces no sabemos muy bien qué regalar, pues quizá esto también siempre viene bien, ¿no? Tener algún libro entre las manos. Hay muchos. mm, Yo he cogido algunos que tengo así más a mano, que suelen ser libros recurrentes para mí. Y bueno, pues os podría recomendar. Pasa que si no se ven muy bien aquí, pues es un poco rollo, ¿no? No enfoca la cámara. No sé si. Si lleves lo de bueno, no sé si se podrá llevar, lo del fondo Vale, vale, vale. Ahora. Si no, yo te escribiendo en el chat. Es que ahora no sé cómo se llevará eso. Vale. Desenfocar mi fondo, vale. Pues ahora sí, ¿no? Ahora sí, vale. Os voy a recomendar primero dos, porque son dos de personas que conozco y a las cuales las tengo aprecio y creo que son muy buenos. Uno es Andreu Escrivá. Este, por ejemplo, es contra la sostenibilidad, que creo que, bueno, a mí me gusta bastante. Es un libro muy crítico con muchos temas relacionados con la sostenibilidad y al final pues hace una reflexión bastante interesante. Pero bueno, seguro que Andreu Escrivá lo conocéis y tiene libros buenísimos. No solo este, otros de hecho son más específicos de cambio climático, que también tengo alguno de ellos por ahí. Pero ese era uno que quería destacar. Os recomendaría cualquiera de Andreu Escrivá. Y también otra compañera que le tengo mucho aprecio es Isabel Moreno. Vale, que bueno, ella está en Madrid, Andreu sí que es valenciano y a veces pues, lo suelo ver con más frecuencia. A Isabel no tanto, pero Isabel seguro que la conocéis si estáis en redes porque es súper influencer. O sea, ella se dedica básicamente a estar ahí mandando mensajes sobre el cambio climático. También os recomiendo seguirla si tenéis la oportunidad. Y además es presentadora del programa de Aquí la Tierra en Televisión Española. Y este libro me parece súper chulo y súper necesario
para quizá gente que no es como especialista, ¿no? En temas de cambio climático. Como veis, se llama Atmósfera de bulos y lo que hace es desmigar uno por uno las típicas frases que los más negacionistas o demás suelen utilizar y las va analizando. Entonces es súper, súper chulo. Es entretenido porque lo puedes leer incluso a saltos, ¿no? Simplemente pues lo que te interese. O bueno, puedes leerlo todo, ¿no? Pero es algo como un libro para eso, para tenerlo cerca y muchas veces, pues, si te preguntas cualquier duda que te pueda surgir, ¿no? Pues casi todas están aquí incluidas, ¿no? Pues habla, por ejemplo, cuando te dicen, pues no está claro que el CO2 y la temperatura estén relacionados. Pues bueno, aquí te explica por qué sí que están, ¿no? O pues bueno, eso, el tema de los datos, ¿no? ¿Cómo sabéis los datos del pasado si antes no habían termómetros, ¿no? Por ejemplo. O pues bueno, que eso, que estáis alterando los colores de los mapas, ¿no? Para asustar. Bueno, muchos aspectos, ¿no? Muchos temas que, que son interesantes, ¿no? Sobre todo del tema del CO2, ¿no? Pues otro dice, el vapor de agua es el gas de efecto invernadero más potente, no el CO2, ¿no? No tiene nada que ver que subamos el CO2, o que el CO2 solo representa el 0,04% de la atmósfera, no tiene, o que China es el culpable de todo y nosotros no podemos hacer nada. Bueno, un montón de frases que de frases hechas que pues las va desmontando, ¿no? Y yo creo que está muy bien porque muchas veces nos encontramos en debates, creo que eso incluso Noelia a veces también lo ha comentado algún caso así, ¿no? De que a veces te ponen en algún compromiso porque te rebaten de alguna forma que sí que es verdad que te dejan un poco ahí como fuera de juego, pero al final si os dais cuenta siempre son las mismas argumentaciones, ¿no? Que son como muy recurrentes. Otro, otro libro que a mí me encanta y que coincido muchísimo, también lo conozco, aunque no tanto, es a Emilio Santiago, ¿vale? Emilio Santiago, este libro a mí me encanta porque es contra el mito del colapso ecológico, ¿vale? Este libro, de hecho, es interesante por el aspecto que comentábamos antes, quizá, ¿no? Esa visión catastrofista. Muchas veces hay un núcleo, pues quizá que trabaja más temas de ecologismo, de cambio climático también, ¿no? Que defienden más temas como el de crecimiento, ¿no? Y que hablan mucho del colapso ecológico, del colapso económico incluso y que, bueno, pues que no son más catastrofistas, que la única opción es el decrecimiento. Y de hecho, Emilio Santiago era un decrecentista tal cual, hace años, ¿no? Entonces, este libro hace una crítica sin desmerecer y sin tampoco tachar el decrecimiento, ¿vale? Porque, bueno, es una alternativa que está ahí encima de la mesa. Yo tampoco la quiero tachar ni mucho menos. Hay muchos aspectos de decrecimiento que yo comparto. Pero sobre todo, este libro lo que hace la reflexión es eh, eso, de que no podemos ser tan catastrofistas y quizá lo que tenemos que apostar más es por intentar buscar soluciones a corto plazo más inmediatas y más consensuadas, ¿no? De alguna forma, o más factibles, más allá de que después pues, podamos discutir. Pero bueno, hacerlo desde un punto de vista sobre todo más positivo, ¿no? A mí es un libro que me gusta muchísimo. Y bueno, después ya quizá aquí tengo algunos como más genéricos. A mí tiene unos años ya, pero para mí fue un libro eh, como muy inspirador, ¿vale? De David Wallace Wells, El planeta inhóspito. Eh, es un libro, además, para mí muy bien escrito porque sigue un poco ese flujo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, el explicar muy bien desde un punto muy científico todo lo que está pasando, todos los impactos que pueden haber, o sea, desde las causas a los impactos, o sea, hace una investigación muy buena, muy profunda a nivel mundial, obviamente este ya no es español, a nivel mundial, y al final también hace como unas reflexiones más
sociológicas o filosóficas o conceptuales, no sé cómo llamarlo, pero muy, muy interesantes, ¿vale? Este para mí es uno de mis libros preferidos. Eh, bueno, os estoy dando algunos, ya os digo, y sobre todo, pues aquí a nivel nacional. Este también está bastante bien. El Blues para un planeta azul, ¿vale? Habla quizá, pues, bueno, de todo un poco, el cambio climático, también así como de economía azul, ¿no? Está bien. Y bueno, después, este para mí también es como un libro de mesilla fundamental, súper interesante. Quizá este sí que lo conocéis, que es el libro del clima. ¿Vale? Está coordinado por Greta, pero realmente estos son como capítulos súper cortitos de 4 o 5 páginas, pero con los mejores especialistas de cada ámbito a nivel mundial, ¿vale? Entonces reúne un número grandísimo de profesionales del sector, ¿vale? Y va repasando, pues, desde cómo funciona el clima, cómo está cambiando nuestro planeta. Esos son capítulos, ¿vale? Dentro de cada capítulo hay como 7, 8, 10 artículos diferentes, o incluso más, ¿no? Una primera parte de cómo funciona, otra de cómo está cambiando, cómo nos afecta, qué hemos hecho hasta ahora, ¿no? Al respecto y qué debemos hacer ahora, ¿no? Va haciendo como todo ese recorrido y al final hay, pues, no sé, os diría como casi 100 artículos o algo así de diferentes autores. Y también es muy fácil de leer por lo que comento, porque al final puedes leerte sobre algún tema que te interese y lo otro prácticamente pues ni tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y bueno, por acabar, porque si no aquí también vamos a sacar la biblioteca, un poco algo más visual, que creo que es de muy buena calidad también, es El mundo sin fin. ¿Vale? Es un cómic, es un cómic que, pues bueno, es como más accesible, más entretenido, ¿vale? Pues bueno, va contando también, es un cómic, pero es un buen tocho de libro. Tiene unas 200 páginas y bueno, pues también va contando todo, ¿no? Desde el principio de los tiempos prácticamente y del problema ambiental, de la revolución industrial, ¿no? De dónde viene pues todas las emisiones y bueno, va haciendo todo un repaso y después pues reflexionando también sobre el momento actual, ¿no? Y qué se puede hacer. A mí es un libro que también me gusta mucho. Y bueno, este es otro cómic que hicimos, que os lo iba a dar el día del cómic, porque he visto justamente hoy a Julia Cejas, que lo he recogido. Este no lo podéis encontrar porque es algo que hicimos y estamos repartiendo de forma gratuita, ¿vale? Estaba coordinado, yo lo coordiné directamente yo con Julia Cejas, con Julia Vicente y con Alex Orbe, que son tres ilustradores y creadores de cómic. Y, y bueno, es un cómic que este sí, de todas formas, si queréis, y no, pasa ahora no sé si nos vamos a volver a ver, pero si tenemos la oportunidad, estaré encantado de daros alguna copia. Y también es cortito, pero yo creo que es la forma un poco de, como decía antes, de captar la atención, ¿vale? Es un cómic que no pretende ir mucho más allá, pero simplemente, pues bueno, ver que es un cómic fácil de leer, sencillo y bueno, te introduce un poco en toda la temática. Así que bueno, pues nada, esas son mis recomendaciones de hoy. Si queréis alguna más, pues tengo también algunas otras por ahí, pero creo que estas son así quizá como las más cercanas, las que me resultan más cercanas para mí y creo que son interesantes. Y yo, bueno, como os decía, me tenía que marchar ya, así que os voy a dejar aquí. Sí que quería lanzar, pues bueno, el mensaje de que más allá de este curso, por nuestra parte, pues, y hablo ya solo, sobre todo a nivel personal, cualquier duda, consulta o inquietud que podáis tener, pues siempre estoy ahí disponible, siempre que pueda, porque mientras la agenda lo permite, ¿no? Pero que por supuesto el contacto lo podéis tener. No sé si al final os pasaremos Isa algo de información de Cresol o el correo, ¿vale? Y,
Y bueno, pues eso, para cualquier cosa, más allá del curso, pues no dudéis en contactar con nosotros, con Cresol en general o en particular conmigo si necesitáis alguna cosa. Y por lo demás, pues nada más. Desearos felices fiestas y navidades, que os traigan muchos libros y muchos regalos y poco más, ¿vale? Nos vemos, espero veros a todos en algún momento. Bueno, muchas gracias. Y si no Gracias. por la plataforma, seguiremos en contacto también estos últimos días. Bueno, Gracias. un abrazo a todos, chao. Vale, pues bueno, con todo lo que nos ha dejado José, ahora voy yo a explicar un poco una parte más burocrática y de final, de cosas más obligatorias que se tienen que hacer para finalizar el curso. Si queréis, comparto la pantalla un segundo. Vale, ¿la podéis ver bien la pantalla? Sí, Sí, Perfecto. Pues nada, la idea era ahora explicaros un poco lo que tendréis que rellenar. Algunos sé que ya lo habéis hecho, que es súper bien. Y hemos creado también otro foro para la entrega final de las campañas. Bueno, primero deciros que muchas gracias por implicaros tanto en la actividad y que enhorabuena porque están súper chulas todas las ideas y ojalá que las podáis seguir diseñando, ampliando y si no, pues espero que esta actividad pues os haya dado algo o inspiración o que o sea, lo hayáis disfrutado. Y entonces, bueno, como sabéis, esta es la plataforma que tenemos, que hemos estado usando durante todas las sesiones. Aquí, primero que nada, os explico lo del foro. Si entráis aquí al foro, bueno, supongo que todos tenéis los accesos, si no, no pasa nada, nos contactáis y os los volveremos a proporcionar, que tenemos todas las contraseñas y las cuentas. Y bueno, aquí tenemos las distintas conversaciones de foro que hemos tenido y hemos creado una aquí para entrega final. Sé que puede ser un poco repetitivo, pero creemos que de esta forma pues lo vamos a tener más organizado, sobre todo todas las respuestas pues, de todos los alumnos. Y entonces aquí hemos puesto un poco de explicación del porqué de esta entrega final y así. Pero bueno, básicamente lo que necesitamos es que cada uno de vosotros, aunque hayáis presentado ya la idea en el otro foro por grupos, en esta entrega necesitamos que cada uno responda individualmente, aunque sea copiado de la otra, por ejemplo, si pues todo lo que comentamos de definición, título, tema, todo eso lo podéis copiar y pegar, pero necesitamos que cada uno entre y responda para que se quede su nombre grabado con la idea o con el grupo al que pertenece. Vale, entonces, bueno, esto lo explicaremos también por correo, os pondremos los links para que sea más fácil clicar en el foro correcto y todo eso. Pero bueno, os pedimos que por favor entréis aquí y entreguéis la idea final, aunque ya la tengáis puesta en el otro foro. Y bueno, ¿de esto hay alguna duda o no sé si lo he explicado bien? todo claro. Vale, perfecto. Y bueno, también hoy, como de normal hacíamos 2 horas, pues hemos pensado que la segunda hora, aunque ya se termine y nos desconectemos, pues yo estaré pendiente por si alguno tiene alguna duda y por si en este tiempo queréis rellenar los cuestionarios. ¿Vale? Entonces ahora os vamos a enseñar cuáles son, que están aquí abajo del todo. Bueno, después comentaré una cosa de las sesiones. Aquí abajo veis que hay cuestionario final. Luego hay bloque transversal, que hay dos documentos. Estos dos documentos no los hemos visto como tal, pero bueno, son cuestiones que se tienen en cuenta en todos estos tipos de cursos y creemos pues también que son contenidos que
vais a saber seguro y que si no, pues los podéis consultar aquí. Y bueno, hay 3 cuestionarios. El cuestionario final, que este sí que es del temario como tal del curso, se basa en los módulos. Hay algunas preguntas que hemos ido comentando durante las clases. Habrá otras que igual os parecen más fáciles, igual algunas tenéis dudas, pero bueno, no os preocupéis porque hay 2 intentos, o sea que podéis volverlo a responder por si la nota, pues bueno, será para nosotros, no será para nada más, pero bueno, si alguien quiere volver a responder, pues puede hacerlo. Entonces hay 2 intentos. El cuestionario estará abierto hasta el 1 de febrero, hemos puesto, o sea que tenéis todas las navidades y todo el mes de enero para contestarlo. Y, y nada, son creo que sí, 10 preguntas y no hay tiempo, o sea que cuando entréis lo podéis hacer con la calma. Y luego sí que estos dos que os comentaba son cuestionarios de bloque transversal. Pues bueno, un cuestionario es más del módulo 1, igualdad, sostenibilidad, y el otro pues de competencias, blandas, verdes, digitales. Estas son preguntas pues más de sentido común, no son tanto de el temario que hemos estado viendo, pero igualmente lo mismo. Tenéis 2 intentos, son 10 preguntas y no existe el límite del tiempo. Y luego aquí al final de todo, que también es algo que, bueno, de forma burocrática también nos piden, pero también está bien, pues, por si queréis comentar, pues, qué os ha parecido, cosas que podemos mejorar, pues estaría súper bien. Y nada, aquí pues lo mismo, entráis y es contestar pues la encuesta de satisfacción del curso en general. Entonces, bueno, todo esto lo podéis hacer, como digo, ahora cuando ya terminemos la sesión o tenéis de tiempo hasta el 1 de febrero. Y os enviaremos un correo con cada cosa, con los links para que no haya dudas y también para que la gente que no está hoy aquí pues sepa que tiene que completar. ¿Vale? Y bueno, después también aquí en Más Recursos copiaré todos los libros que ha recomendado José hoy, así no se pierden. Y después comentaros que las sesiones presenciales que tuvimos estas semanas, por ejemplo la de Marian y la de Thais y Juan, ya están también subidas a la plataforma por si los que no pudisteis ir las queréis ver. Y las presentaciones también, que están todas ya subidas. Y la de hoy, pues la subiremos luego. Y bueno, pues a ver. Sí, por mi parte, si no hay ninguna duda, ya es lo que quería comentar, las cosas un poco más burocráticas y de final de curso. Y bueno, pues en la parte personal, pues me ha encantado conoceros a todos. Espero que os haya servido o inspirado el curso. Y yo pues era la primera vez que me enfrentaba a hacer un curso de forma online, que también eso a veces da un poco más de cosa. Y pues bueno, la verdad que he aprendido mucho de tanto de los ponentes como de vuestras ideas y de vosotros. Entonces, bueno, no sé si alguno quiere comentar algo o alguna duda de general o de los cuestionarios, lo que sea. Y ya, bueno, hoy es la última sesión. Lo que dice José, tenemos la plataforma, tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos los correos. Entonces, cualquier cosa que sea ya de curso o no del curso, de cosas, inquietudes personales, lo que sea, pues nos podéis contactar. Y bueno, por mi parte, muchas gracias por conectaros hoy y esta será nuestra última sesión online. Y nada, pues no sé si alguien quiere comentar algo y si no, os dejo ya tiempo para que podáis completar los cuestionarios. Muchas gracias, Isa, por todo. A vosotros. Gracias. Moltes gràcies. Muchas gracias a todos. Vale, pues vamos a estar en contacto. Eso, os enviaré un correo para que todas las partes finales que pueden ser un poco más pesadas queden claras y nada. Buen Nadal a todos y que os vaya muy bien.
Estamos Igualmente, feliz pendientes. Navidad, felices fiestas a todos. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Pues nada, nos vemos, cuidaros. Vale. Adeu.